Bienvenidos curiosos al canal Imperio Extravagante. Hoy les traemos una historia increíble, la historia de un niño prodigio considerado por muchos como el ser más inteligente de la historia. Nos referimos a William James Sidis. Antes de ir con su historia, que te va a impresionar, te voy a pedir, eso sí, que dejes un buen like, que te suscribas y oye, quédate hasta el final, porque créeme, esta historia es única. Nacido el 1 de abril de 1898 en Nueva York, William era hijo de padres inmigrantes judíos que creían en una educación afectuosa, precoz y llena de conocimiento. Desde niño, demostró poseer sorprendentes habilidades intelectuales, especialmente en las matemáticas y en el dominio de múltiples lenguas. A los 18 meses de edad, el joven William podía leer el New York Times. A los 7 años, inventó su propio idioma, el Verdergut, y aprobó el tercer curso de primaria en tan solo 3 días. A los 8 años, William conocía 8 idiomas, además de su lengua madre, el inglés. Conocía el latín, el griego, el francés, el ruso, el alemán, el hebreo, el turco y el armenio. Antes de cumplir los 8 años, fue aceptado en el MIT, Instituto de Tecnología de Massachusetts. A los 11 años entró en la Universidad de Harvard y era experto en matemáticas aplicadas. A los 16 años se graduó en medicina. Antes de su muerte, era capaz de hablar cerca de 40 idiomas a la perfección. Según diversas fuentes científicas, tanto modernas como contemporáneas que siguieron su vida, se considera a William James Sidis la persona más inteligente de toda su historia, con un IQ aproximado de, ojo, vas a alucinar, pero antes te recomiendo que te quedes hasta el final, porque tenemos una sorpresa preparada para ti. Suscríbete ya a Imperio Extravagante. Ojo, con el IQ del chaval. Ojo. Entre 250 y 300. Sin embargo, también hay que decir que nunca se le realizó una prueba seria para evaluar su cociente intelectual en vida. Su caso alimentó la creencia según la cual los niños prodigios fracasan durante la edad adulta y que la educación acelerada podría ser perjudicial. Sin embargo, la verdad es que William continuó con su vida académica y profesional, destacándose en múltiples áreas. Falleció el 17 de julio de 1944 a los 46 años tras terminar su séptima y última carrera. William Sidis llegó a crear su propio idioma. Sí, a los 8 años, Sidis creó su propia lengua a la que llamó Verdergut en su segundo libro, el libro de Verdergut. La lengua se basaba sobre todo en el latín y el griego, pero también incluyó elementos del alemán, del francés y de otras lenguas románicas. En 1919, poco después de dejar la Facultad de Derecho, Sidis fue arrestado por encabezar una marcha socialista realizada en Boston, reivindicando el Día del Trabajador. La marcha finalmente acabó en disturbios. Fue sentenciado a 18 meses de prisión bajo la ley antidisturbios de 1918 por amotinamiento y agresión. El debate acerca del método de educación de William Sidis formó parte de una discusión más amplia sobre la mejor manera de educar a los niños. Los diarios criticaban la manera en la que Boris Sidis había criado a su hijo. La mayoría de los educadores de la época pensaban que las escuelas debían exponer a los niños a experiencias comunes para crear buenos ciudadanos, y la mayoría de los psicólogos creían que la inteligencia era hereditaria, una posición que se oponía a la educación temprana en casa. A pesar de las críticas hacia su educación, la verdad es que William Sidis logró destacarse en múltiples áreas y dejó un legado en la historia de la educación y la ciencia. A pesar de la falta de registros oficiales sobre su cociente intelectual, lo que sí es cierto es que su vida es una inspiración para aquellos que buscan desarrollar sus habilidades y potencial intelectual. William James Sidis fue un chico extraordinario en muchos sentidos y hay muchas más cosas que contar sobre él. Aquí te dejo algunas curiosidades y anécdotas interesantes. Además de ser un genio en matemáticas y en lenguas, Sidis también era un escritor talentoso.
A los 11 años escribió una novela llamada The Animate and the Inanimate, que fue publicada en la revista The Atlantic Monthly. La novela trataba sobre la vida en Marte y fue muy elogiada por la crítica literaria de la época. Sidis tenía un gran interés en la política y la justicia social. A pesar de su juventud, se involucró activamente en la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos y los trabajadores. A los 16 años, escribió un ensayo titulado The Rights of the Free Negro to Citizenship, que fue publicado en la revista The American Blacksmith. En el ensayo, Sidis argumentaba que los afroamericanos deberían tener los mismos derechos que los blancos y que la discriminación era inaceptable. A pesar de su capacidad intelectual, Sidis tuvo dificultades para adaptarse a la vida social. Era muy tímido y retraído, y a menudo se sentía incómodo en situaciones sociales. Sin embargo, tenía un grupo cercano de amigos que lo apoyaba y con los que compartía sus intereses intelectuales. Sidis también era un gran aficionado a los juegos de mesa. Era especialmente hábil en el ajedrez y llegó a jugar en torneos locales en Boston. También disfrutaba de juegos como el backgammon y el póker. A lo largo de su vida, Sidis tuvo varios empleos diferentes. Trabajó como escritor, matemático, programador de computadoras y editor de periódicos. Sin embargo, nunca encontró un trabajo que le satisfaciera completamente y a menudo se sentía insatisfecho con su trabajo. Una de las teorías más interesantes sobre la muerte de Sidis es que murió como resultado, ojo, de una sobredosis de drogas. Se cree que Sidis tomó una sobredosis de barbitúricos en un intento de apagar su cerebro y escapar de las presiones de la sociedad y su propia mente. Aunque nunca se ha confirmado oficialmente, esta teoría ha sido ampliamente difundida y discutida. Sidis también fue un gran defensor de los derechos de los nativos americanos. En su libro The Tribes and the States, Sidis argumentaba que los nativos americanos habían sido tratados injustamente por el gobierno de los Estados Unidos y que debían tener el derecho de vivir según sus propias costumbres y tradiciones. A lo largo de su vida, Sidis viajó extensamente por todo el mundo. Hablaba varios idiomas con fluidez, lo que le permitió comunicarse fácilmente con la gente de otros países, por no decir de prácticamente todo el mundo, todo el globo terráqueo. Durante sus viajes, Sidis recopiló una grandísima cantidad de información sobre la cultura y la historia de otros países, lo que lo convirtió en un experto en asuntos internacionales. Y bien, curiosos amigos de Imperio Extravagante, ¿qué les pareció esta historia? Déjenme saberlo en los comentarios. Recuerden darle un like y suscribirse al canal para no perderse de nuestras próximas curiosidades. No olviden, ya lo sabéis, siempre quedaros hasta el final de los vídeos porque tenemos muchas curiosidades para contaros y no queremos que os perdáis ni un solo segundo de ellos. Siempre tenemos nuevas cosas para sorprenderlos. De todo corazón, gracias por seguirnos, gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.